Es que yo quitaría el cómo y en realidad es muy chapuza. El señor Margallo, pues por desgracia para todos, suerte para él, ha dado en la diana. Totalmente de acuerdo. Bueno, iba a saludar a sus compañeros de mesa, ¿verdad? Creo que deberíamos hacerlo. Venga, Antonio Álvarez Osorio, primero la música. ¿La música? Felicidades, Antonio. No me sé el cargo de memoria, todavía lo tengo que leer, pero le felicitamos el cumpleaños. Muchas gracias, muchísimas gracias por la música y por la felicitación. Antonio Álvarez Osorio, socio y director del despacho de abogados Álvarez Osorio y Miller, y Manuel Gago, secretario general de CEDI y presidente de AEDE. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. Uy, que se ha caído la petaca. No pasa nada. La petaca de sonido, Igual la recojo yo, sin problema. Que ustedes quieren ver cómo se hace esto en directo, porque a lo mejor lo conocen a través de Radio Intereconomía, pero sintonicen negocios.com o Business Televisión y aquí están los invitados. Comparten la idea que decía Raúl, que decía el señor Margallo, de que esto es una chapuza lo de Europa, lo de cómo estamos. Fíjense que Draghi decía que parece que la crisis había terminado y hoy la desconfianza vuelve a marchas forzadas, que no miremos ya el mercado de bonos porque vuelva a estar otra vez la tensión instaurada como si aquí no se hubiera adoptado ninguna reforma. Antonio. Yo creo que es algo coyuntural, ¿no? Yo creo que la situación es sensiblemente mejor. Lo que pasa es que lo que tenemos que llegar a la conclusión es que se han hecho muchas cosas, pero quedan muchas por hacer. Y en definitiva no se puede dejar de hacer lo que uno tiene que hacer. Yo creo que el gobierno está en esa fase. Tenemos unos presupuestos de aquí a 10 días que efectivamente tienen que ser fiel reflejo de cuál es la situación económica del país. Yo creo que van a ser unos presupuestos muy austeros. Sobre todo, mira, yo comía hoy con alguien que está metido ahora en lugares muy próximos, en lugares de la propia administración, y la verdad es que se oyen tantas cosas y tantas barbaridades que se han hecho que es absolutamente increíble, tanto despilfarro, tanto amiguismo, tantas situaciones que realmente en ningún caso han beneficiado a los ciudadanos y que simplemente han beneficiado a las personas que patrocinaban ese tipo de actitudes, que yo creo que eso es lo que hay que erradicar de una forma absolutamente tal. Estamos hablando de una crisis. Plané, si se acuerdan ustedes, de todo lo que España puso para toda esta situación, en dinero, en todas las inversiones que se hicieron de inversión pública, y en definitiva es verdad que hemos sufrido una crisis absoluta, pero sin embargo lo que estamos pagando realmente, aparte de esa crisis, ese valor añadido, ese agravante añadido que tenemos en esta crisis es el despilfarro, es la falta de austeridad, la falta de gestión, la falta de seriedad. Es decir, el llegar a lugares, a entidades públicas donde efectivamente a finales del año 2004 se ha cerrado con 24 millones de euros de beneficio, teniéndolos en caja, y cuando efectivamente se ha cerrado el año 2011 está en 110 millones de euros de pérdidas, y eso en definitiva es no ya que sea una buena o mala gestión, sino que estamos ante gestiones que efectivamente no son gestiones como tal, sino que en definitiva pues lo que han hecho es llevarse el dinero de una forma absolutamente lamentable y beneficiando. Bueno, en esa línea va esa ley de transparencia que mañana estudia el Consejo de Ministros. Hacer público todo, hasta el contrato más pequeñito de la administración, los sueldos, etcétera. Es básica. Mire, yo le voy a contar una anécdota de lo que le estoy diciendo. Es decir, había gente que sufragaba los gastos de su barco, de un barco de 13 metros de eslora, con lo que le pagaba una entidad pública por poner el nombre de su web en la vela. Y eso ha sido así. Es decir, eso sin decir, y no voy a decir de qué entidad estoy hablando, de los contratos de publicidad que ha habido con diarios provinciales de lugares de origen de algún presidente del gobierno anterior, y que efectivamente pagaban a cuenta de nada. Es decir, porque es que el director del diario de X, provincia española, resulta que tenía un contrato con una entidad pública, porque si en esa provincia española había nacido un señor que efectivamente nos ha presidido durante 8 años, pues había que pagarle y había que pagar ese peaje, sin que eso tuviera ningún reflejo en el ámbito empresarial de esa empresa pública, ¿no? Bueno, pues todo eso ha sucedido, y todo eso es lo que hace que una empresa pública pueda pasar de 24 millones de beneficio a 110 de pérdida, sin que haya ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de límite y ningún tipo de situación que efectivamente haga que eso no se produzca, ¿no? Bueno, pues ahí es donde estamos. Son 70 millones de una empresa pública, imagínese con todas las que hay, si la gestión es así en todas
y no tienen ningún tipo de limitación, pues imagínense si la crisis se debe a que hay una coyuntura internacional, si así estamos, o real, con subidas del IRPF y con todo no, es que ahora hay que pagarlo. Abiertos, es que ahora la diferencia entre 24 millones de beneficio y 110 de perjuicio, de pérdida, ahora hay que pagarlos, ¿no? Manuel. Bueno, yo, volviendo a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, este ministro, hay una de las cosas en él muy positiva. Está viendo el proyecto como un proyecto económico y tiene una repercusión. Se considera nuestro ministro de Asuntos Exteriores en lo económico. Va a tener mucha importancia para la actividad económica española. Esa visión que tiene Europa, evidentemente, es un conjunto de intereses. Es una unidad económica, es una unidad política, es una unidad monetaria, y hemos puesto los españoles muchos intereses en que Europa sea una realidad. Hemos estado mucho tiempo alejados de Europa y ahora no. Pero evidentemente en Europa hay intereses contrapuestos y tenemos que saber defender nuestras posiciones. Pero no solo con lo que representa Europa, sino con lo que representa la internacionalización de nuestra economía. Y ahí por eso la posición del ministro me parece interesante. O sea, que las embajadas españolas de verdad sean embajadas de apoyo para lo comercial, para que a través de ellas las empresas españolas realicen cosas, se comuniquen y puedan llegar, recibir información, ser sensores de información y al mismo tiempo ser transmisores, ser comunicadores de acción. Marca España, es el momento de recuperarla. Qué momento tan bonito. Tenemos una marca España sobre la cual tenemos que apoyar y hacer cosas y cubrirnos en la capa de las grandes empresas que están fuera haciendo cosas realmente importantes, y lo son empresas como Telefónica, empresas como Resol, las grandes constructoras. Y no hable de Telefónica, que hoy es protagonista por otra cosa. Bueno, pero por cosas positivas, porque realmente la posición de Telefónica en el exterior es extraordinaria. Eso es obvio que es en el mundo de las telecomunicaciones extraordinaria, y alrededor de eso muchas pequeñas empresas. Ojalá pudiéramos crear clúster de pequeñas empresas integradas haciendo algo parecido a lo que hacen los italianos, están acostumbrados a hacerlo, algo parecido a lo que han hecho los alemanes, están acostumbrados a hacerlo. Pero es que las embajadas alemanas realmente, ¿qué eran? Eran embajadas económicas. Eso es lo que es una necesidad, y parece que este ministro eso lo entiende y lo está transmitiendo. Los pasos van por esa línea. Estamos en un momento muy difícil. Ante el momento muy difícil. Tan difícil que en una semana tenemos una huelga general, Manuel, evidentemente. el próximo jueves. Es un tema muy serio, el tema de la huelga. Yo hace unos días comentaba que no creería que eso pudiera llegar a darse. Vemos que sí, que se va a dar. Es un disparate, porque la situación de nuestra economía es complicada. Hoy el señor Draghi ha puesto dificultades en los temas financieros, justo lo que faltaba. Lo había apuntado hace un momento mi compañero Raúl, y lo había comentado y diciendo, evidentemente, en este momento la situación financiera es clave, pero la situación financiera para que llegue a las pequeñas y medianas empresas, para que llegue esos glóbulos rojos a la actividad económica, que es indispensable. Si se empiezan a tomar medidas que lo complican, es serio. Ayer, Martin Wolf en el Financial Times saca una referencia de lo que está significando el tema de lo financiero. Y bueno, en fin, tenemos oportunidad de comentarlo más adelante. Raúl. Bueno, Antonio ha comentado un caso muy concreto, una empresa pública con una situación obviamente cuanto menos cuestionable, y digamos que mi compañero pues ha entrado más a la situación actual, y yo quiero un poco empezar por donde, o acabar por donde he empezado, ¿no? He dicho, ¿por qué estoy de acuerdo que digo con el ministro? Porque, bueno, pues en principio estamos dando teorías, pero yo quiero decir, ¿por qué he dicho que estoy tan de acuerdo? Vamos a ver, no solo el señor Draghi, lo que se está cuestionando es un análisis económico en el cual en España están ocurriendo otras cosas. El informe Fitch de la banca española, lo primero, cual ya está diciendo que salvo dos entidades, que son el Santander y el BBVA, ve muy poca viabilidad durante el ejercicio del resto. Bombazo a la primera reforma del gobierno. Es decir, o empezamos y no estamos en serio lo que es una reforma del sector financiero, o tendremos un grave problema bancario en España. Cuando os recuerdo un señor que gobernó en este país, bueno, estuvo en el gobierno porque no gobernó, el señor Zapatero, se jactaba en los bolos internacionales en Estados Unidos de la salud de hierro de nuestro sistema financiero. Primero en la frente. Segundo, el señor Draghi, en esa misma línea a nivel europeo, por eso el ministro tiene razón, de Asuntos Exteriores, y estoy de acuerdo contigo, gracias a Dios un ministro de Asuntos Exteriores económicos. Lo que se está planteando son dos cosas. ¿Es necesario seguir con la barra libre? ¿Está sirviendo la barra libre para que haya un estímulo económico o no? De momento no. Y tenemos un dato que creo que tú antes, Laura, lo has comentado. El índice manufacturero de las dos economías principales, la francesa y la alemana,
está en un 48%, han caído el mes de febrero un punto. Recordar para la gente no esté actualizada con este índice que indica que por debajo del 50% estaríamos en recesión. O se está contrayendo esa capacidad. En paralelo hay un dato muy importante que es el volumen de ERES en este país que ha habido en el último trimestre, que ha llegado al 76% de enero y afectaron a 5.600 trabajadores. Estos datos, ¿por qué los pongo en la mesa? Porque creo que las cosas hay que analizarlas en su justa medida. En su justa medida decir, señores, no es cuestión de más allá de la anécdota, de la opinión, del comentario, sino con datos en la mano. El ministro del Exterior está diciendo, señores, ni siquiera, y apoyando la postura del compañero, ni siquiera hemos llegado a tocar fondo. Cuando se nos decía que entraríamos en recesión en el primer trimestre, es que estamos en el primer trimestre finalizándolo. Y ahora es cuando vamos a empezar a ver realmente hasta dónde somos capaces de caer y la capacidad emergente que tenemos. En paralelo, tenemos dos marchas en Europa. Tenemos unos países con riesgo de ser rescatados, entre los que está España e Italia, algunos que ya lo han sido, y en algunos de los que están siendo rescatados tenemos un vencimiento del segundo rescate. Y encima montamos una huelga general, que la traigo a colación probablemente de lo que ocurra aquí en Valle dentro de una semana. Es decir, cuando seamos conscientes, en vez de generalismos, y sobre todo que esto es muy de la izquierda y muy del sector más sindical, generalizar sin apuntar ni concretar nunca nada con un solo dato en la mesa, cuando seamos conscientes de la gravedad pero con datos financieros en la mano, sabremos cómo aplicar la medicina. Si yo tengo fiebre y no sé qué temperatura tengo, es imposible que sepa curarme. En todo caso, teorizaré, pero nunca de una solución. Una economía con fiebre es la portuguesa, rescatada, con una tasa de paro en el 5%, con una economía que se contrae a un ritmo que supera, lo digo de memoria, el 3%. 3,3. Nos vamos hasta Lisboa. Nos atiende Miguel Pérez, que bueno, pues es un ciudadano portugués, un ciudadano lisboeta. Don Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy Portugal vive una jornada de huelga general convocada por el primer sindicato del país. ¿Hay un seguimiento masivo de esta huelga? ¿Usted la está siguiendo? ¿Qué opinión le merece la convocatoria de huelga ante la protesta que se quiere llevar a cabo por las medidas de ajuste del gobierno? Sí. Por lo que puedo mirar en las calles, los transportes públicos están completamente parados y la gente no hay mucha gente que se fue a trabajar porque no tiene cómo irse a trabajar, no solo están en favor de la huelga, pero los restaurantes, cafés, todo sigue abierto. Y en las calles se ve que se está juntando mucha gente para irse manifestarse. Yo estoy junto al centro en Chiado. Ajá. Y acá mira mucha gente con cartaces y cosas sobre el tema de la huelga. Vamos a ver. ¿Eso lo entiende la gente o no lo entiende? Porque la protesta obedece a esas medidas de ajuste. Yo creo que nosotros portugueses no entendemos, pero todavía nos sacrificamos sin contestar demasiado. Contestamos un poco, pero estamos haciendo los sacrificios necesarios que nos piden. Se mira por la popularidad del gobierno que está bajando, pero no tanto como sería esperar. Y es un pueblo que está muy acostumbrado a hacer sacrificios. Así que la gente tiene la impresión que va a pasar un malo periodo y que tiene que hacer algo para combatirlo y para combater la crisis. Pero igual creo que la mayoría no está satisfecha con las medidas del gobierno. Miguel, le va a preguntar don Raúl Ramírez, experto económico que hoy está aquí en esta tertulia. Adelante, Raúl. Don Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una curiosidad. Esa huelga ha sido convocada en contra de la opinión del gobierno, obviamente, del sector empresarial y de parte del sindical. Si estoy bien informado, realmente ha sido la Conferencia de Trabajadores de la izquierda la que ha movido esta huelga. ¿Ha sido entendido por el resto
de sindicatos y fuerzas del país sociales el motivo real de esta huelga? Y segundo, siendo la segunda en menos de 4 meses, ¿creen que positivamente ha servido para algo la primera? Bueno, en mi opinión, creo que no. Pero lo que creo que están intentando demostrar es que consiguen parar el país y ganar un poco de más poder con eso y mostrar que hay oposición y que son fuertes, porque igual mismo las personas que están más junto a la derecha no están satisfechas con las políticas que estamos siguiendo. Y hay mucha gente que creo que se ha desapuntado con el gobierno. Miguel Pérez, desde Lisboa, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado a cierre de mercados y a pues contarnos cómo lo ven ustedes y cómo está la situación en Portugal. Muchísimas gracias. Gracias. Fíjense que además los datos oficiales hablan de un seguimiento en el transporte entre el 70 y el 100%. Cuando una huelga se secunda en el sector transporte, la huelga tiene éxito porque la gente no puede ir a trabajar. Fijaros qué curioso es el mundo portugués o la gente de Portugal. ¿Sabéis que cuando existen huelgas en ese país se incrementa el consumo? El día de mayor consumo en medidas en servicios es el día que se ejecuta la huelga, porque la gente por cultura traslada la mañana a manifestarse y por la tarde consumen en centros comerciales. Y esto es un dato objetivo. Yo tengo la suerte de, pues no tanto comer, pero trabajo con grandes compañías, estoy envuelto en ese proceso y nosotros curiosamente valoramos a nivel comercio en positivo este tipo de actuaciones. Lo que a mí me parece una imprudencia es, reconociendo que la primera no ha servido para nada, que seamos capaces de parar un país, de retocar una economía que no está creciendo, que tenemos, como decía Laura, no 70, sino 78.000 millones de fondo de rescate, y encima tenemos una segunda aportación. Me parece una inconsciencia sindical. E insisto, si sabemos cuál es la temperatura, subirla más grados para demostrar lo cual fuerte que soy, a mí me demuestra la poca idea o aportación a la economía que tiene esos sectores sindicales dentro del país. Espero que los españoles dentro de una semana tomemos buena nota de lo que está pasando ahí. Bueno, una economía abierta, una economía moderna es una economía abierta. Una economía abierta, evidentemente, es una economía donde hay rectificaciones. Si hay un incidente, se rectifica. Pero si el camino en una economía abierta no puede ser la reivindicación y por tanto la obstrucción. Ese es el error. En las economías abiertas eso no funciona. Sabemos que las posibilidades que tenemos nosotros como economía abierta, y eso le vale a los portugueses, es evidente que está en que las cosas se realicen de una forma normal. Y de una forma normal no puede ser a base de reivindicación por grupos, por colectivos, por grupos políticos. Esta es la gran ventaja. Nuestra economía tirará el día, lo tenemos que ver así, el camino de tirar de la economía será cuando adoptemos todavía más apertura en lo económico. Eso lo estamos viendo lo que ocurre en otros países. A nivel global, Estados Unidos tira. A nivel global, China se está planteando unos problemas muy serios como consecuencia de sus limitaciones. Hoy China se está planteando ese problema entre la parte más cerrada y la parte más abierta. Ese traslado de la economía tradicional en China a lo que representa esa parte de economía moderna. Por eso, en nuestro caso, iremos en un segundo paso, en un siguiente paso, en el siguiente paso. No puede ser que sea a golpe de timón con intereses políticos. Tenemos que buscar, y eso es lo que de alguna forma supone la confrontación sindical. Otra cosa distinta es el diálogo, que es indispensable. Otra cosa distinta es la rectificación, identificar temas donde puedan ser rectificados, pero no esa confrontación. Es que esto parece ya una huelga de libro, ¿no? Hasta el propio Rajoy dijo por lo bajinis en Bruselas que iba a tener una huelga, ¿no? Parecía que estaba cantada, que íbamos a tener una huelga. Y tú tuviste general. Aquí el documento de Comisiones Obreras, donde cuando negaban que iba a convocar la huelga, en este plató lo he enseñado yo, su reunión, es más, quedó aquí constancia, está en la hemeroteca, donde estaba previsto esta huelga y hace muchos meses. ¿Cómo no lo vas a ver Rajoy si lo habían firmado en un acta interna de Comisiones Obreras? Lo que no podemos es engañarnos. El problema es que están buscando motivos que justifiquen un refuerzo de su figura sindical. En España están totalmente fuera de sitio, un sindicalismo trasnochado,
de la revolución industrial, que ya gracias a Dios ha pasado mucho, y eso es lo que están reclamando, igual que en Portugal. Yo creo que estamos aquí en la política de vicios adquiridos de los sindicatos desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Esos vicios adquiridos han sido alentados por el gobierno anterior. Además, el gobierno anterior, bueno, recuerdo la broma aquella de que el vicepresidente cuarto detrás de Manolo Chávez era don Cándido Méndez. Es decir, y no iba muy desencaminado el tema porque, bueno, pues en definitiva teníamos un gobierno débil, un gobierno con una crisis económica absolutamente brutal, que efectivamente la diagnosticaba como una crisis general, una crisis internacional, con la cual el gobierno podía lidiar bastante mal. Y en definitiva, bueno, pues unos sindicatos muy amedrentados, muy subvencionados, muy definitiva muy manejados y muy bien gestionados por el gobierno, que efectivamente montaron una huelga general a Zapatero porque no tenían otro remedio frente a sus bases que montar una huelga general, que ni fue huelga, ni fue general, ni fue absolutamente nada, porque no dejó de ser un pasteleo absolutamente lamentable. Organizado por el propio gobierno para hacer esa... Y Mr. Relojes, entre los dos lo montaron. Efectivamente. Entonces esa es un poco la situación, claro. La huelga general del próximo día 29 en España es una huelga que está descontada, que tenía que surgir, porque tiene que ser así, y además es que en definitiva esos sindicatos, para seguir manteniendo ese aburguesamiento que tienen piramidal desde toda su existencia, pues lo que va a estar la calle y tener una primavera caliente, que también estaba descontada por algún miembro del gobierno y del Partido Popular, porque ya se dijo en su día, creo que fue la propia secretaria general del Partido Popular, que dijo hace mucho tiempo que la primavera será una primavera caliente. Yo creo que el gobierno en ese sentido no se debe inmutar, y lo que tiene que hacer es algo tan sencillo como hacer lo que debe. Es decir, está para gobernar, se le ha elegido para gobernar, y en definitiva el apoyo de los ciudadanos, sacar 187 diputados o 186 diputados, es un claro mandato para hacer las reformas estructurales que son en definitiva las bases que van a permitir que dentro de unos años esta sociedad vuelva a seguir creciendo. Pero claro, hay que empezar por el principio. Por eso los resultados más importantes próximos son los de las elecciones andaluzas. Les iba a preguntar qué es más difícil. ¿El Barça gane la Liga? Las andaluzas. Más difícil, cuidado con dificultad, porque va a ser sí, pues mira, el Barça va a depender de qué tal juegue al final, ¿no? Guardiola y como remonte, ¿no? El Barça depende de qué tal juegue. La lista dependerá de cuánto mienta. Sí, pero es la gran diferencia. Independiente de todo, las consecuencias es Andalucía necesita un cambio, y sería muy beneficioso que ese cambio se produjera para sanear una realidad que no es buena. Y entonces tengo una duda. Hoy leemos en la prensa nacional una entrevista a Javier Arenas en la que dice: me gustaría bajar muchos impuestos, pero me condiciona el déficit. El problema es que sí, pero no se está aplicando una política que pensábamos que se iba a aplicar. Fíjese en el Reino Unido, bajada de los impuestos de sociedad. Se tocan las pensiones en el Reino Unido, cosa que no se ha hecho nunca, pero por eso mismo a mí me da mucha rabia. Pues claro que lo que dice el señor Arenas es cierto, pero eso mismo lo lleva el señor Rajoy en su programa electoral. Pues la idea no es subir la presión fiscal, la idea es bajarla. El problema es que le han dejado, y se va a encontrar una pelota este señor, no solamente por facturas por pagar, sino esos eres raros que tiene por aclarar dónde ha ido ese dinero, que le va a hacer imposible mantener una política fiscal programada. Imposible. Es que, Raúl, la herencia es la herencia. Perdona, es que Javier Arenas, si finalmente puede gobernar en Andalucía, tiene un reto mucho más importante que gobernar Andalucía, que es derrocar un régimen. Bueno, aquí de 30 años instaurado, con sus estructuras. Con todo lo que eso conlleva. Manuel, tenemos un problema que es nacional, y el problema lo vamos a ver en la elaboración de los presupuestos que van a estar ahí. La próxima semana, ¿no? La próxima semana. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque la necesidad de la austeridad es indispensable. Y la austeridad, sin embargo, va a complicar las cosas. Nos encontramos estos días con que vemos que los problemas están no solo desde el lado del gasto, sino de los menores ingresos. Hay que reestructurar nuestra economía. Eso exige, desde el punto de vista del sector público, una reestructuración profunda. Lo tenemos que ver. Hay muchas cosas que resolver y tenemos que hacerlas. Tenemos que ser muy conscientes de eso, quieran o no quieran los sindicatos. La sociedad española lo requiere y
sobre todo lo requieren aquellos que no tienen empleo. Hay 5 millones de españoles sin empleo y los más jóvenes, si quieren tener empleo, tendrán que buscárselo fuera. No, no puede ser así. Tenemos que buscarles oportunidades dentro y para eso la economía española tiene que hacer muchas cosas. Manuel Gago, Antonio Álvarez Osorio, Raúl Ramírez. Por cierto, Raúl, usted que contesta el sector textil. A ver, dígame. Prenatal anuncia un ERE, va a cerrar 40 tiendas, 200 trabajadores a la calle, y me encuentro un comentario en Twitter en el que dicen esto es por la reforma laboral del gobierno. Yo supongo que si hay un ERE de 40 tiendas es porque la tienda no vende lo suficiente, ¿no? Pues mire, les lo digo en dos palabras. La empresa Game ha presentado también quiebra esta mañana, suspensión, no suspensión, sino quiebra técnica, con lo cual el que haya puesto eso en Twitter es una auténtica estupidez. Venta metro cuadrado y consumo. Eso es lo que marca el presentador ERE o no, ajuste de costes fijos. Nos vamos... Y pocos nacimientos. Feliz paternidad y feliz cumpleaños. Nos vamos a la responsabilidad social corporativa. Repsol te ofrece la noticia de Acción Social. Hoy la Acción Social nos lleva directamente a la Plaza de Lealtad. Natalia Hernández, ¿por qué? ¿Qué es lo que se cuenta a esta hora allí? Pues porque hoy se ha celebrado un informe, se ha celebrado una conferencia sobre la responsabilidad corporativa, pero a través de la información. Lo ha hecho la compañía Iron Mountain España. Hemos podido hablar con su director general, con Ignacio Chico, y nos ha dicho que la información tiene vida propia, por eso hay que cuidarla también dentro